Capítulo 458. Esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria es una causa frecuente de hemólisis y de anemia hemolítica, con una prevalencia aproximada de 1 en 5.000. Es la alteración hereditaria más frecuente de la membrana eritrocitaria. Aunque es frecuente en países del norte de Europa, la esferocitosis hereditaria se ha descrito en la mayor parte de los grupos étnicos. Los defectos menos frecuentes encontrados en Estados Unidos y Europa son las mutaciones más frecuentes en la población japonesa. El espectro clínico es muy variable. Los pacientes afectados pueden permanecer asintomáticos, sin anemia y con una hemólisis mínima, o desarrollar una anemia hemolítica severa que exige transfusiones regulares de sangre y esplenectomía. Etiología. La esferocitosis hereditaria generalmente se transmite como una enfermedad autosómica dominante o, con menos frecuencia, autosómica recesiva. Hasta el 25% de los pacientes no tienen antecedentes familiares. De estos, la mayoría de los pacientes corresponden a nuevas mutaciones y, algunos casos, a una herencia recesiva o a casos de paternidad falsa. La fisiopatología responsable de la esferocitosis hereditaria implica a 5 proteínas, que son componentes clave del citoesqueleto y responsables de la forma de los hematíes, tabla 458, 1. Los defectos moleculares más frecuentes afectan a la espectrina o lanquirina. Se han descrito defectos dominantes de la espectrina beta y de la banda 3. Defectos recesivos en la espectrina alfa y la proteína 4,2. Y defectos dominantes y recesivos de la anquirina, tabla 458, 1. La deficiencia de espectrina, banda 3, anquirina o proteína 4,2 causa desacoplamiento de las interacciones verticales del esqueleto constituido por la bicapa lipídica y la consiguiente liberación de las microvesículas de la membrana. La pérdida del área de superficie de la membrana sin pérdida proporcional del volumen celular hace que los hematíes adopten una forma esférica que implica una mayor permeabilidad a los cationes, con incremento del transporte de estos, de la utilización del trifosfato de adenosina y de la glucólisis. La menor capacidad de deformación de los eritrocitos esféricos dificulta su paso desde los cordones esplénicos a los senos, con la consiguiente destrucción prematura de estas células en el vaso, figuras 458, 1 y 458, 2. La esplenectomía mejora mucho la esperanza de vida de los eritrocitos y puede estar indicada en algunos pacientes con esferocitosis hereditaria. Manifestaciones clínicas. En el periodo neonatal, la esferocitosis hereditaria es una causa significativa de enfermedad hemolítica y puede manifestarse como anemia y una hiperbilirrubinemia de gravedad suficiente como para precisar fototerapia o exsanguinotransfusiones. La hemólisis puede ser más importante en el recién nacido porque la hemoglobina F se une poco al 2,3 difosfoglicerato, y los niveles elevados de 2,3 difosfoglicerato libre desestabilizan las interacciones espectrina-actina-proteína 4,1 en la membrana del eritrocito, ver figura 458, 1. La necesidad de realizar transfusiones de intercambio al nacer o durante la lactancia no indica una enfermedad más grave en fases posteriores de la vida porque los lactantes no consiguen desarrollar una respuesta reticulocitaria adecuada hasta varios meses después del parto. Algunos pacientes permanecen asintomáticos hasta la edad adulta, mientras que otros desarrollan una anemia intensa con palidez, ictericia, fatiga e intolerancia al esfuerzo. En los casos graves puede encontrarse una expansión del diploe del cráneo como consecuencia de la hiperplasia medular, abombamiento frontal, aunque más discreta que en la talasemia mayor. Según la gravedad de la anemia y las patologías asociadas a la anemia grave, algunos pacientes pueden beneficiarse de una esplenectomía, tabla 458, 2. Después de la lactancia, es frecuente la esplenomegalia. No existe correlación entre el tamaño del vaso y la gravedad de la enfermedad. La formación de cálculos de bilirrubina depende de la edad. Pueden formarse incluso a los 4 o 5 años de edad y afectan a la mayor parte de los adultos. Los niños con esferocitosis hereditaria son propensos también a las crisis aplásicas, sobre todo a las secundarias a infección por parvovirus B19, y a las crisis hipoplásicas asociadas a otras diversas infecciones, figura 458, 3.
El elevado recambio de hematíes en presencia de una insuficiencia eritroide medular puede causar rápidamente una anemia intensa con hematócrito menos de 10%, insuficiencia cardíaca por alto gasto, fallo cardiovascular y muerte. Los recuentos leucocitarios y plaquetarios también pueden disminuir, ver figura 458, 3. Las complicaciones frecuentes asociadas a la esferocitosis hereditaria incluyen la crisis de secuestro esplénico, la gota, la miocardiopatía, el priapismo, las úlceras en las piernas y la degeneración espinocerebelosa. Diagnóstico. Los datos que indican hemólisis son la reticulocitosis y la hiperbilirrubinemia indirecta. La concentración de hemoglobina suele oscilar entre 6 y 10 gramos por decilitro, pero puede encontrarse dentro de los límites normales. El porcentaje de reticulocitos suele elevarse a 6 a 20%, con un valor medio de alrededor del 10%. El volumen corpuscular medio es normal, aunque la concentración de hemoglobina corpuscular media suele estar aumentada, 36 a 38 gramos por decilitro de eritrocitos. En el frotis sanguíneo se observan hematíes de distintos tamaños entre los que existen reticulocitos policromatófilos y esferocitos, figura 458, 4. Los esferocitos tienen un diámetro menor y son hipercromáticos debido a su mayor concentración de hemoglobina. La palidez central es menos evidente que en las células normales. Los esferocitos pueden ser las células predominantes o encontrarse en número relativamente escaso, lo cual depende de la gravedad de la enfermedad, aunque en general, cuando existe anemia hemolítica, suelen representar más de 15% de las células. Otros signos de hemólisis posibles son la disminución de la aptoglobina y la presencia de cálculos biliares en la ecografía. El diagnóstico de esferocitosis hereditaria se puede establecer por los antecedentes familiares y la presencia de características clínicas y analíticas típicas de la enfermedad. Esplenomegalia, esferocitos en el frotis sanguíneo, reticulocitosis y aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Si aparecen estos datos, no será preciso hacer más pruebas para establecer el diagnóstico. Si el diagnóstico no es certero, las pruebas recomendadas con un alto valor predictivo en la esferocitosis hereditaria son la prueba de unión a eosina, 5, maleimida mediante citometría de flujo y la prueba de criohemólisis. Aunque no existe ninguna prueba 100% fiable para la esferocitosis hereditaria, la prueba de unión a eosina, 5, maleimida tiene una sensibilidad y especificidad diagnóstica del 93% y el 98%, respectivamente, según un estudio reciente de gran tamaño. Otras pruebas, como la prueba de lisis con glicerol acidificado y la ectacitometría por gradiente osmótico, también tienen una elevada sensibilidad para la esferocitosis hereditaria. La clásica prueba de fragilidad osmótica incubada permite detectar la presencia de esferocitos en la sangre. Sin embargo, no es específica de la esferocitosis hereditaria y puede ser anormal en otras anemias hemolíticas. Se incuban los hematíes con diluciones progresivas de cloruro sódico y esto hace que los hematíes se hinchen y terminen estallando. Los esferocitos se lisan con una concentración más alta de cloruro sódico que los hematíes bicóncavos en soluciones hipotónicas, dada su menor relación superficie sobre volumen. Por desgracia, esta prueba tiene mala sensibilidad en comparación con otras técnicas de cribado y puede que deje sin diagnosticar hasta un 20% de los casos de esferocitosis hereditaria leves. Como herramienta de investigación y en casos atípicos, es posible determinar la anomalía específica en la membrana mediante una electroforesis en gel de las proteínas de la misma. También puede hacerse un diagnóstico molecular porque la mayoría de los pacientes tienen mutaciones propias y específicas de cada familia, que se reconocen mediante análisis del ácido desoxirribonucleico. Diagnóstico diferencial. Las principales alternativas cuando se encuentra un gran número de esferocitos en la extensión de sangre son la hemólisis isoinmune y la autoinmune. La enfermedad hemolítica isoinmune del recién nacido, sobre todo la secundaria a la incompatibilidad ABO, simula el aspecto de los eritrocitos en la esferocitosis hereditaria. La detección de anticuerpos en los eritrocitos de un lactante mediante la prueba directa de antiglobulina, COMBS, permite establecer el diagnóstico de hemólisis inmune. Las anemias hemolíticas autoinmunes también se caracterizan por esferocitosis.
Sin embargo, pueden existir pruebas con concentración de hemoglobina, hematócrito y recuento reticulocitario previos normales. Otras causas raras de esferocitosis son la lesión térmica, la septicemia por clostridios y la enfermedad de Wilson, las cuales pueden presentarse como una anemia hemolítica transitoria, ver tabla 457, 1 en capítulo 457. Tratamiento. Tratamiento general de soporte. Se debería advertir a los padres del riesgo de ictericia neonatal y la posible necesidad de fototerapia y exsanguinotransfusión tras el parto para reducir las concentraciones de bilirrubina. Los lactantes nacidos de padres con una esferocitosis hereditaria conocida deberían ser monitorizados con cuidado, dado que el máximo de la hiperbilirrubinemia puede alcanzarse varios días tras el parto. Una minoría de los lactantes será dependiente de las transfusiones hasta que se desarrolle una eritropoiesis adecuada para compensar la hemólisis activa. No es frecuente que se mantenga dicha dependencia continuada pasados los 6 a 12 meses de edad. Cuando se alcanza el nivel basal de gravedad de la enfermedad, en general basta con una consulta anual con el hematólogo. Se debería monitorizar el crecimiento, medir la tolerancia al esfuerzo y el tamaño del vaso y asesorar a los padres de forma anticipada sobre el riesgo de crisis aplásicas secundarias al parvovirus y de crisis hipoplásicas con otras infecciones. Se debería informar a los pacientes y sus padres sobre el aumento del riesgo de desarrollo de cálculos. El grado de esplenomegalia no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Se recomienda administrar suplementos de ácido fólico en la esferocitosis hereditaria moderada o grave por el aumento de la necesidad secundario a la mayor eritropoiesis. Recomendaciones para la esplenectomía. Como la destrucción de los esferocitos tiene lugar de forma casi exclusiva en el vaso, la esplenectomía elimina gran parte de la hemólisis asociada a la enfermedad. Tras la esplenectomía, la anemia, la hiperbilirrubinemia y la incidencia de cálculos disminuyen de forma significativa, cuando no se erradican por completo. Sin embargo, la esplenectomía se asocia a morbilidades quirúrgicas inmediatas además de un aumento del riesgo de sepsis durante toda la vida, sobre todo la causada por especies de neumococos. Este riesgo no se elimina por completo con la vacunación preoperatoria y postoperatoria obligatoria contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae de tipo B. Se recomienda la esplenectomía en los pacientes con una esferocitosis hereditaria grave. Se debe plantear en los pacientes con una esferocitosis hereditaria moderada que tienen crisis aplásicas o hipoplásicas, retraso del crecimiento, cardiomegalia. En general no se recomienda la esplenectomía en casos de esferocitosis hereditaria leve. Cuando está indicada la esplenectomía, se recomienda hacerla a partir de los 6 años de edad, si es posible, con el fin de evitar el mayor riesgo de sepsis postesplenectomía de los niños más pequeños. El abordaje mediante la laparoscopia se asocia a menos morbilidad y se recomienda cuando el cirujano está adecuadamente formado en él. La esplenectomía parcial puede ser beneficiosa, pero se debe estudiar más. En niños que se someten a una esplenectomía, se debería realizar una colecistectomía simultánea si existen cálculos. Se discute si realizar una esplenectomía a pacientes menos graves que se someten a una colecistectomía por cálculos. Es frecuente encontrar una trombocitosis tras la esplenectomía, pero no necesita tratamiento y en general se resuelve de forma espontánea. Las vacunas contra los gérmenes encapsulados, como neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae de tipo B, se deberían administrar al menos 14 días antes de la esplenectomía y se debe prescribir penicilina beca oral profiláctica de forma indefinida.